Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Como dije, lo prometido es deuda, entonces pues he grabado el siguiente episodio, el de la semana siguiente. Bueno, un segundo, que me voy a subir esto un poquito. Ay. He grabado el episodio de la semana siguiente, es decir, el de la semana que está corriendo actualmente, es decir, el del día 12, básicamente porque ese lunes yo estoy presentando el trabajo final de grado justo a la hora más o menos que está, bueno, no, media hora después, entonces pues voy a estar un poco liado, entonces pues como comprenderéis pues no estaré muy atento, entonces pues feliz lunes día 12 de junio, yo acabo de pasar un puente maravilloso, seguro, descansando y desconectando, que es lo que me merezco. Bueno, el caso que, como habréis visto en el episodio de hoy, vamos a hablar de, pues, la fase de escribir la novela, es decir, la fase de escritura. Por cierto, aprovecho este espacio publicitario para deciros que si todavía no os habéis suscrito a este podcast o a este canal de YouTube, por favor, tienes el botón de suscribirte ahí abajo. Además, puedes dejarme un me gusta y puedes dejarme un comentario diciéndome qué te ha parecido el episodio. Bueno, o de lo que estemos hablando en este episodio, porque, pueden generar a lo largo de todo el proceso del podcast, pueden generarse diferentes comentarios que puedas dejar. Si te apetece dejar algún comentario, no dudes en hacerlo. A mí me ayuda mucho, sobre todo porque sabe que os está gustando el contenido. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de la fase de escritura de la novela. Más concretamente, vamos a hablar de la fase de escritura. Y vamos a empezar diciendo, ¿cuándo empieza la escritura? Bueno, normalmente la gente tiende, pues, la mayoría de los escritores que han pasado por aquí, todos me han dicho que son mapa. Todos. Entonces, ¿cuándo se acaba la fase? ¿Cuándo acabamos la fase de investigación y cuándo empezamos a escribir? Porque os recuerdo que hablamos de la fase de investigación. Os lo dejo pues por aquí arriba. O sea, esta parte de aquí arriba, no, como tengo la cámara invertida, no sé por dónde va a salir. Supongo que por aquí. Pero no me hagáis demasiado caso. Bueno, el caso que... bueno, como iba diciendo. Tras investigar, tienes que ponerte a escribir. ¿Cuándo acabamos la fase de investigación? Pues cuando, cuanta más información tengas, mejor. Ahora tampoco te pases. Te doy esa recomendación. ¿Por qué? Pues muy sencillo, baby. Es tan sencillo como que tienes que centrarte en que el libro contenga la suficiente información que tú puedas utilizar y manejarla. Y además tienes que darte cuenta de que tú sabes lo suficiente como para construir esa historia. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo consideramos que empieza la fase de escritura? Pues habrá gente que te diga cuando empieza la escaleta. Luego habrá gente que te diga cuando tienes que empezar a desarrollar la trama de la novela. Es decir, enfrentándote ya, una vez si eres de mapa, si has terminado la escaleta, y si eres de brújula, pues directamente sentándote a escribir. Y luego hay mucha gente que no se pone de acuerdo y no sabe dónde decir. Yo siempre digo que para los mapas, la fase de escritura, o sea, el proceso de escritura, comienza en el momento de plantarse ante el folio en blanco de la escaleta. Vaya, qué raro. Y luego
cuando estamos hablando de brújulas, cuando te sientas delante de la página en blanco y dejas que fluya la historia. ¿Crees, piensas tú que el momento es otro? Pues déjamelo en comentarios, te lo digo en serio. El caso, como iba diciendo, perdón, como iba diciendo, la investigación termina y entonces una vez termine la investigación siempre inmediatamente va a empezar la fase de escritura. O sea, vas a terminar sentándote a escribir, tarde o temprano. Si eres de esos pocos que no investigan antes de ponerse a escribir, pues bueno, vale, pero te recomiendo que investigues, siempre lo voy a recomendar. Entonces, el proceso de escritura suele abarcar desde que comienzas la novela, es decir, desde que pones el título, etcétera, si es que le pones título al principio de la novela, porque eres igual que yo, que le gusta que toda novela, todo proyecto novelesco que tenga su propio título. Porque a mí me gusta que cada novela tenga un título, aunque luego lo vayas a cambiar y que no te guste y todo eso. Eso da igual. Pero necesitas un título, al final. Puedes llamarlo proyecto, yo qué sé, proyecto fantasmas y que luego se titule, yo qué sé, el fantasma de la ópera. Yo qué sé, por decirte un ejemplo, ¿de acuerdo? El caso, ahí es donde empieza el proceso. Entonces, el proceso se distribuye desde que pones la primera palabra, o empiezas la primera frase, o le pones título a la obra, o como tú quieras. Y se va distribuyendo a lo largo de todas las sesiones de escritura que te pongas delante. Eso si eres brújula. Si eres mapa, el proceso de escritura es un poquito más largo. El proceso de escritura empezará con el planteamiento de la escaleta y finalizará esa primera fase cuando termines la escaleta. Una vez termines la escaleta, empieza el proceso de escritura propiamente dicho. Es decir, cuando literalmente te tienes que sentar y dedicarte a moldear la historia a tu imagen y semejanza. Como hizo Dios con Adán, o eso dice la Biblia. El caso, cuando tú hayas terminado, si eres mapa, la escaleta, entonces puedes ponerte a escribir propiamente dicho. Y ese proceso pues abarca mucho. Como os he dicho, pues tarda lo suyo en escribir, ¿de acuerdo? Más cosas. Escribir tiene que generarse a través de un hábito. Y ese hábito no se puede generar de otra forma sino escribiendo, ¿de acuerdo? Si tú te quieres poner a escribir una novela una novela rusa de 200.000 palabras, por ponerte un ejemplo, y tú no tienes el hábito de escribir, lo vas a pasar mal, muy, muy mal. Pero hasta niveles que no te imaginas, ¿de acuerdo? O sea, una novela rusa son muchas páginas, ¿de acuerdo? Y son muchas horas. Y si no tienes un hábito predefinido, tú no te vas a terminar de escribir en la vida. Dicen que las novelas históricas son auténticos tochos. Yo te puedo decir que no. Hay tochos y tochos, evidentemente. Por ejemplo, hay un libro, no me acuerdo cuál, el de José Manuel Aparicio, por ejemplo, que lo entrevisté aquí en el podcast, Un encanto de persona. El de José Manuel Aparicio, por ejemplo, es más corto. Quiero recordar que eran unas 40.000 palabras, no, 40, 50, 60.000 palabras. ¿De acuerdo? Y es un proceso de escritura, pues, más rápido, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor la fase investigativa es mucho más larga, ¿de acuerdo? Entonces, si tú vas a escribir una novela, yo que sé, unos pilares de la tierra, que son 1.200, 1.000 y pico páginas, y tú no tienes ese hábito de escritura, pues te va a costar. Te va a costar mucho. Entonces, siempre hay formas de incentivar ese
hábito escritor. Un ejemplo de ello estuvo aquí en este podcast. Y ese es el ejemplo de Gabriela Campbell con su reto de 100 días de escritura. Nos lo explicó en su programa, os lo dejo por aquí arriba, ya os lo aseguro, que lo pondré o intentaré ponerlo, no prometo nada. Y el caso es que, bueno, aquí arriba en el caso de YouTube, ¿vale? No sé si lo pongo, bueno, podéis ir a buscarlo en caso de que no lo ponga arriba, y si no lo pongo arriba en YouTube y lo estáis escuchando en otra plataforma, pues por ejemplo podéis ir al episodio, no me acuerdo qué número era, 20 y algo, casi 30, en el que, bueno, que se llama Los 100 días de escritura de Gabriela Campbell, ¿de acuerdo? Y bueno, son 100 días para generar un hábito de escritura, en el cual tú anotas en la libretita, pues, he hecho tantas palabras, he hecho no sé cuántos, he escrito esto, me he dedicado a esto otro, todo eso, ¿de acuerdo? Más cosas. Y luego está el NaNoWriMo. Mi querido NaNoWriMo. El NaNoWriMo es el National Novel Writing Movement, quiero recordar, no me acuerdo. Es un reto que se da en el mes de noviembre, en el cual pues te retan a escribir una novela en un mes. Creo recordar que era en noviembre. Me lo confirmáis en comentarios o donde quiera que me estéis escuchando, me lo podéis dejar en comentarios o me lo podéis decir por Instagram, que lo dejo abajo también en la caja de descripción y en las notas del programa. Más cosas. El nano sirve sobre todo pues para para incentivar el hábito. Es una locura. O sea, en un mes tienes que escribir una novela de 30.000 palabras, que recordar, que es una barbaridad. O sea, escribir 30.000 palabras en un mes es mucho. Yo en cosa de 15 días he escrito 25.000. Llamadme animal. Yo también soy un animal de bellota, ¿vale? Bueno, eso respecto al nano. ¿Qué pasa? Que cuando nos ponemos a escribir, pues queremos escribir y seguir escribiendo y seguir escribiendo y seguir escribiendo y seguir escribiendo. Sobre todo si le has cogido el gusto a la historia. En este caso, recomiendo siempre parar a tiempo, porque cuanto más alargues el chicle, peor va a ser. Y va a ser terrible luego cerrar la historia, despedirte de los personajes, si es que tienes que hacerlo. Entonces, cuanto antes cortes, antes será menos doloroso, o antes pasarás el trago de tener que hacer eso. Despedirte de personajes, despedirte de todo. Y bueno, el que ya, si alguna vez vuelvo a entrevistar a May Reyamonte, le haré una pregunta sobre Jimena Cruz. Pero bueno, eso lo dejamos para próximas entrevistas. Total, que vamos al punto en el cual pues mucha gente te va a decir, muestra, no cuentes, en la fase de escritura. El muestra, no cuentes está muy bien. Consiste, pues, mucha gente, me gusta definirlo a mí como el escribir con todos los sentidos. Si se te da bien, hazlo. Está genial el tema del muestra, no cuentes cuando sabes hacerlo bien. Escritores profesionales se dedican a eso y pulen muy bien el muestra, no cuentes. Pero es muy difícil mostrar y no contar, ¿vale? Y es muy difícil no contar. Me explico. Tú cuando estás escribiendo estás contando una historia. Entonces, pues al final vas a acabar contando cosas. Sí, pero va a ser difícil, o sea, es difícil contar cosas, pero luego nos gusta que quede todo muy bonito. Vale, pues entonces, en ese caso, muestra el escenario, muestra las sensaciones que tienen los personajes, muestra todo. Vale, eso ya lo hablaremos más en otra ocasión, el muestra no cuentes. Eso da para episodio.
Y de hecho me gustaría traer aquí a gente que trabaje el muestra no cuentes. Me gustaría volver a traer, por ejemplo, a Jimena para que nos cuente pues cómo funciona el muestra no cuentes, cómo trabajar el manuscrito para darle una sensibilidad especial. Bueno, Jimena, si escuchas esto, sabes que te voy a emplazar para un nuevo episodio. ¿De acuerdo? Y bueno, al final mi conclusión, no he pasado, bueno, mi conclusión respecto al tema muestra no cuentes, porque al final está muy bien hablar del muestra no cuentes, pero si no sabes perfeccionarlo, pues va a ser complicado. En este caso, mi conclusión sería cuenta, muestra y combina, ¿de acuerdo? Cuenta cuando haya momentos que tengas que avanzar en la acción, cuenta. Cuando tengas que detenerte a hacer algo, muestra. Y si tienes que detenerte a hacer algo, pero al mismo tiempo avanzar la acción, combínalos. Puede quedar un experimento muy bonito. A mí me gustará mucho leerlo, seguro. Si ya has hecho eso, déjamelo abajo en comentarios. Y pásame el link de tu libro, que querré entrevistarte, seguro. La lección de oro de este episodio va a ser escribe. Simplemente escribe. Dedícate a escribir. Es para lo que te dedicas. Tu pasión es escribir, ¿de acuerdo? Dedícate a eso. Ponle pasión, ponle ganas. En conclusión, la fase de escribir la novela es la fase más larga al final, junto con la de corrección, que hablaremos en otro episodio. Y acuérdate de que tienes que generar un hábito. Hay muchas formas a día de hoy de generar el hábito, como el reto de 100 días de escritura de Gabriela Campbell, el NaNoWriMo, uno propio que se te ocurra a ti. Todo eso. Genera el hábito y aprende a parar a tiempo. Y pues aprende a combinar el muestra, no cuentes, y el cuenta y muestra. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el episodio de hoy. Si no pasa nada, la semana que viene tendremos un nuevo FT con Eva Galindo Esteban, que nos vendrá pues a hablar pues de algún tema. No lo he pensado todavía, o sea, ya os recuerdo que todavía no estamos la semana que viene, por lo menos aquí en el momento de la grabación, o sea que la semana que viene entre esta semana decidiré qué se va a hacer en ese programa. Os lo anunciaré pues en el título del programa. Hasta entonces, pues gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos pues en el siguiente episodio. Chao.